llegamos al sexto día del devocional semanal y hoy yo quiero invitarte a ver un video breve que va a hablar acerca del perdón de nuestros pecados. Te voy a dejar con el pastor Charles Stanley, que él va a desarrollar de una manera magistral esta verdad asombrosa y sé que va a bendecir tu vida. Dios nos perdonó todos nuestros pecados y ahí es cuando comienza el milagro de la transformación de una persona. Escúchalo, míralo, disfrútalo y recibí lo que Dios te quiere decir en este día. Chao. Quizás usted crea que Dios nunca perdonará lo que haya hecho, pero eso dista mucho de ser cierto. Escuche el mensaje y descubra por qué Él perdona nuestros pecados hoy en el programa En Contacto. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. ¿Quisiera usted conocer mejor a Dios? Si es creyente es probable que diría sí, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Leo la Biblia, oro, asisto a la iglesia, ofrendo, pero no sé si en realidad aprendo a conocerlo mejor. Bueno, yo le aseguro que si presta la debida atención al mensaje que hoy presentamos, aprenderá a conocer mejor a Dios. Porque hablaremos de los caminos de Dios y lo verá si se dispone a entender los caminos de Dios como piensa, que lo motiva, por qué hace lo que hace, por qué responde como lo hace, por qué actúa de esa manera. Mire, al disponernos a entender un poquito de cómo piensa Dios y cómo opera, con frecuencia Él no opera como nosotros, pero al principiar a entender cómo piensa y qué lo motiva, súbitamente podremos entenderlo mejor, conocerlo mejor, y es lo que pretende lograr con este mensaje sobre los caminos de Dios. En este mensaje quisiera hablar de que uno de los caminos de Dios es que Él perdona nuestros pecados. Quizás usted diría, todos saben cómo ser perdonados de pecado. No todos. Es un error muy común. Muchos creen que ya son perdonados y no es así. Otros hacen una oración que no les funciona. Otros están equivocados al respecto. Y muchos dicen, yo no necesito ningún perdón, ¿para qué me sirve? Pero amigo, todos necesitamos ser perdonados. Así que quisiera distinguir entre el perdón para salvación y el perdón de pecados cotidianos que cometemos. Así que le invito a buscar Efesios capítulo 1. Y a que leamos comenzando en el versículo 3 y sigamos hasta el verso 8. Podíamos pasar mucho tiempo en este admirable pasaje, pero solo quiero introducirlo en este sermón. Escuchemos lo que dice comenzando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, fue idea suya, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Notemos este versículo. En quien, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí me detengo. Pensemos en esto. Este asunto del perdón que tiene relación con nuestra salvación, porque mire, este tipo de perdón en particular opera en forma distinta al perdón que tiene relación con los pecados cotidianos, ya que en realidad nosotros pecaremos aún después de ser salvos en lo que pensamos, en nuestras motivaciones, en discusiones con otros, en lo que sea. Así que en términos del perdón para salvación, pensemos primero en esto. ¿Qué quiere decir la palabra salvación? ¿De qué se trata? Sencillamente de que es la obra de Dios con la cual Él nos libra
del castigo del pecado, que es la muerte, y por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz, Él nos otorga el don de vida eterna. Así que es la obra de Dios por la que nos libra del castigo del pecado y nos otorga el don de la vida eterna. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, es una verdad universal. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos quedamos cortos de lo que nos demanda, de lo necesario para ser aceptables delante de Él. Y dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda persona necesita ser perdonada de pecado por lo que ha hecho el pecado en nosotros, nos ha separado de Dios. Y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están separados de Dios. Dicen, no soy tan pecador ni tan malo como otros, y lo que sucede es que se comparan con otras personas, especialmente con un creyente, en lugar de compararse con Jesucristo, que es el Santo Hijo de Dios. Así que todos tenemos el problema de pecado. Lo teníamos antes de ser salvos y seguimos teniéndolo hasta que aprendamos a confrontarlo. Al leer la Biblia y ver que dice ahí que hemos sido redimidos, ¿cómo? Por la sangre derramada de Jesucristo. O sea, la salvación viene como resultado de la obra de Dios en una persona. Es obra en la vida de alguien. Ocurre cuando una persona puede entender que Jesucristo vino al mundo, el Hijo del Dios sin pecado, nacido de una virgen, y voluntariamente puso su vida en la cruz, derramó su sangre, y que fue así como Dios hizo posible que todos fuéramos salvos. Y, hablando de salvación, alguien dirá, uno de estos días seré salvo cuando ya esté listo. Y quisiera decirle, no es así. ¿Cómo puede decirme que no seré salvo cuando ya esté listo? Porque la Biblia dice que no. Busquemos entonces en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo. Hasta que el Espíritu Santo de Dios le convenza de su pecado, le lleve a comprender que necesita de Dios, le lleve a la convicción de culpabilidad en su relación con Dios, hasta que la obra del Espíritu Santo ocurra en su vida, no será salvo por la sencilla razón de que usted no quiere hacerlo. El hombre en su estado natural, como dice la Biblia, por su naturaleza no quiere amistarse con Dios. Algo tiene que suceder. Para que una persona sea salva debemos entender ciertas cosas. Una de ellas es que debemos tener al menos algo de entendimiento de quién es Cristo. Muchos dicen, yo creo en Cristo, siempre he creído en Él, hablo con Él todo el tiempo. Dígame, ¿alguna vez le ha confesado su pecado? ¿Ha reconocido que es pecador, se ha distanciado o apartado de Él? ¿Ha reconocido el hecho de que irá al infierno si no recibe a Cristo como su Salvador? ¿Ha reconocido el hecho de que lo necesita urgentemente en su vida? No es por el temor que tenga ni porque pase por momentos difíciles y quiera que Él le saque de apuros. Dios no es fiador, es redentor. Él puso su vida para cambiar la vida de usted y obsequiarle el don más preciado que nadie, bajo ninguna condición donde sea, en cualquier parte, puede hacer por usted, que es salvar su alma, perdonar su pecado y hacer posible que usted llegue a ser hijo de Dios. No solo debemos reconocer quién es Cristo, sino lo segundo, hay un requisito. Con frecuencia oímos a algunos decir, yo creo en Cristo y también mi madre y mi abuelo, todos ellos creyeron en Cristo. Hay algo más que creer en Cristo. Y alguno dice, un momento, ¿no dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Sí. ¿Y no dice Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Salvador, si lo confiesas como Señor de tu vida serás salvo? Sí. ¿Y no dijo Cristo, cree en el Señor Jesucristo, o que los que creen en Él son salvos, perdonados de su pecado sin ira ni nada? Sí. Hay muchos versículos al respecto. La pregunta es esta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra creer? Esa palabra, cuando se usa en el Nuevo Testamento, denota acción. No es solo una palabra pasiva. Por ejemplo, la expresión